Inicia la sesión de la tarde. Procederemos ahora con el sexto punto del temario, el diálogo sobre las estrategias nacionales para enfrentar la delincuencia organizada transnacional. Antes de ofrecer la palabra a las distinguidas delegaciones, ofrezco la palabra al presidente de la Comisión de Seguridad Hemisférica, el señor Flavio Medina, representante alterno de República Dominicana. Don Flavio. Gracias, señor presidente. Como es de conocimiento de las delegaciones, la Asamblea General, mediante resolución AG-RES 2809-13, convocó esta reunión con el objetivo de abordar la ejecución del Plan de Acción Hemisférico contra la delincuencia organizada transnacional y la cooperación efectiva entre los Estados miembros. En ese sentido, este diálogo es de gran relevancia para el cumplimiento del mandato de la Asamblea General, pues el segundo capítulo del Plan de Acción identifica una serie de lineamientos que deberían ser considerados por los Estados miembros respecto a las estrategias nacionales contra la delincuencia organizada transnacional. Dentro de los lineamientos identificados en el Plan de Acción respecto a las estrategias nacionales se incluyen, entre otros, la adopción de un enfoque integral en la prevención y el combate a la delincuencia organizada transnacional, el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones públicas, el fomento de la cooperación, el intercambio de experiencia, resaltándose la necesidad de continuar revisando, cuando corresponda, políticas y leyes nacionales a fin de mejorar la cooperación en áreas tales como la asistencia jurídica mutua, la extradición y, si procede, la deportación al país de origen. El intercambio y utilización de evidencias obtenidas legalmente a través de técnicas especiales de investigación para procesar delitos relacionados con la delincuencia organizada transnacional. La recopilación y divulgación de información estadística y, en los casos que sea aplicable, la adaptación de la legislación interna a la Convención de Palermo, teniendo en cuenta las guías legislativas adoptadas por la ONU. Señor presidente, este diálogo sobre las estrategias nacionales es una excelente oportunidad para identificar las mejores prácticas y los principales retos en la aplicación del Plan de Acción Hemisférico contra la delincuencia organizada transnacional. Gracias. Muchísimas gracias, don Flavio. Habiendo escuchado los antecedentes presentados por el presidente de la Comisión de Seguridad Hemisférica, quiero ofrecer la palabra a las delegaciones que deseen referirse a este tema. Procedo a dar la palabra al señor representante de Uruguay. Gracias, señor presidente. Quería decir unas palabras. Están muy relacionadas con el tema de las estrategias que vamos a comenzar a tratar ahora en este punto. Pero en realidad, esto que quería decir era para esta mañana realmente, pero hubiera sido la última intervención de la mañana y realmente sentí una punzada en el estómago ya, que debía ser de hambre. Entonces preferí dejarla como primera intervención para la tarde. Realmente me resultaron excelentes las intervenciones de todos los participantes en este foro, pero quería destacar muy especialmente tres de ellas. Una, la del señor embajador observador de Italia, que planteó unos aspectos muy interesantes del combate italiano contra este tipo de delincuencia, que realmente, Italia tiene un bagaje muy grande en experiencias, y señaló la figura delictiva, asociación delincuencial de tipo mafioso. Realmente que yo tengo todo el interés en interiorizarme en esto. Es una figura introducida en 1982, nos decía el señor embajador, en Italia, que ha dado un gran resultado. Yo quisiera conocerla. Por supuesto que al terminar la reunión enseguida me puse en contacto con el embajador de Italia. Quedamos en hacer una reunión en nuestra
en nuestra misión. Y realmente esto es una cuestión muy interesante para estudiar y hay que tener en cuenta que en general la delincuencia organizada transnacional opera en varias formas, pero sobre modelos que son bastante similares en todos los países. Puede haber alguna variación, pero el patrón es muy similar. Por lo tanto, las soluciones, tanto legales como judiciales, como administrativas, también pueden ser muy similares. Por eso la legislación aplicada en un determinado país puede ser de gran utilidad para otros países. Nos resultó también muy interesante la matriz de 77 propuestas de solución que mencionó el embajador Quiñones en su intervención, que se encuentra en la CISCA. También nos vamos a poner en contacto con él para interiorizarnos un poco sobre esto y trasladarlo a nuestras autoridades. Y también, por supuesto, lo de la señora San Juan de la CAF, con las digresiones que ha hecho acerca de la actividad de su institución. Y nosotros pensamos que, presidente, estas experiencias que han tenido institutos, que han tenido países, que tiene la OEA en su actuación en este campo, eso debe ser parte de una estrategia justamente de combate contra la delincuencia organizada internacional. El asimilar esas experiencias, ya lo ha dicho esta mañana otro delegado, colega de Estados Unidos, ya lo ha señalado antes que yo, es una cuestión de suma importancia aprovechar estas experiencias, estos conocimientos, trasladarlas a nuestros gobiernos para que saquen las debidas conclusiones. Hay que tener en cuenta también que estos planes incluyen financiamientos, programas financiados, que son muy importantes de tomar en cuenta. O sea que nosotros queremos señalar este aspecto como una posible estrategia también nacional para el combate de la delincuencia organizada internacional que tenemos que tomar en cuenta. Muchas gracias, presidente, por darme la palabra. Muchísimas gracias, señor delegado de Uruguay. Procedemos a darle la palabra a la representación de los Estados Unidos. Okay. Thank you, Mr. Chairman. My name is Amy Pope. I'm the Special Assistant to the President for Transborder Security at the National Security Council at the White House. I'm here today to give a sort of overview of the U.S. government's approach to combating transnational organized crime. Prior to 2011, we had no written strategy. There was a clear realization that our approach, looking at, for example, just counter-narcotics or looking at other kinds of crimes like human smuggling, in a vacuum was not the most efficient or effective way to deal with a particular crime. We realized that the crimes that were being committed were actually the results of financing well-established travel routes, the ability to procure false documents, and that if we continued to approach the problem simply by trying to interdict narcotics or trying to prosecute one smuggler at a time or trying to take off one cybercriminal at a time, we would never be able to effectively address the threat. As a result, the United States came together, the government came together, and we put pen to paper and came up with a 2011 strategy to combat transnational organized crime. And in some ways, this was piecing together work that had been going on for quite a long time. But more importantly, it was a recognition that unless we had a comprehensive approach to the problem, that we were not going to be successful. And beyond that, it was a significant strategy because it stated and acknowledged that the problem of transnational organized crime is not merely a problem of public safety, but that it actually poses a threat to our national security. As a result, our strategy focuses on building a comprehensive U.S. government approach. And by that I mean we're not looking just at the role of prosecutors and investigators. We're looking at what can the intelligence community bring to the fight. What can we use through our Treasury Department sanctions against financial institutions? How can we better flag persons who are seeking visas and disrupt their travel so they can't easily cross our borders and commit crimes in the United States?
How can we better understand the way the network focuses as a whole, recognizing that many of these criminal networks are actually very successful multinational businesses. So we need to find ways to interrupt their business model. So I'll say that it was challenging to get all of the players within the U.S. government departments, relevant departments and agencies, to come to the table to come up with this particular strategy. But we finally got there. What's been more challenging now is implementing it, because we're really facing with how do you convince a law enforcement agent who's been used to investigating a particular crime and bringing it to a court, that may not be the only successful solution, and that maybe there are other mechanisms that we should use if we're trying to take down an entire network. We've done this most recently. We've put together what we're calling a threat mitigation working group, and we've identified a number of targets that we believe are significant and that would benefit from an approach that looks not just at law enforcement and prosecutions in the U.S., but at opportunities for countering the illicit acts of the networks around the world. So we are asking State Department to come to the table and bring its tools. We're asking the Treasury Department. We're asking the intelligence community. We're asking all of the players who have something to contribute to bring all of their capabilities to the table and come up with action plans that will allow us to really integrate our efforts. We're not, I would say this is a work in progress, but it's an important exercise that until we figure out how to pull together these different tools, we're going to continue to face challenges. I'd like to say that I think in this country, post 9/11, there was a very clear recognition that we needed to break down a lot of the barriers to information sharing that we saw that prohibited the connection of dots about bad actors. The same capabilities could exist here as we fight transnational organized crime, the ability to break down the internal U.S. government barriers, the ability to break down the barriers between state and local law enforcement and other entities, and then more importantly, the ability to break down the barriers between governments, between our government and other governments around the world who have an interest in combating the problem. So we are taking a lot of the tools, a lot of the lessons learned in the counterterrorism fight, and bringing them to this one. And it's not all relevant. There are differences in the severity of the problem. There are differences in, some tools are more appropriate than others, but the concept of taking on the problem comprehensively is one that we've embraced. For that reason, I thought it was particularly important to come and speak here today, because we realize that the criminal organizations, by their nature, are not stopped by a border. They are not daunted by the fact that you need a passport to get from one place to another. And certainly with the fact that you can now do financing online and you can easily move money around the world with no problem at all, the ability of the criminal networks to function is only going to be enhanced. So unless we at the U.S. government and with other governments partner and find effective strategies to take on the problem and recognize that it's truly multidimensional, I don't think I know for certain we can't do it alone, and I don't think we can be, we could really counter the problem unless we have real partnerships around the world. So that's something we explicitly recognize in the strategy. It's part of the reason why I wanted to be here today. And thank you all for your interest in the issue. Muchísimas gracias, señorita representante de los Estados Unidos. Procedemos a darle la palabra al representante de Ecuador. Muchas gracias, señor presidente. Las autoridades de mi país consideraron importante que compartiera una de las tantas experiencias ecuatorianas en lo referente a la lucha contra las DOT en esta reunión de altas autoridades, con miras a conocer y entender las diferentes realidades de los diferentes países a lo largo del continente.
Anteriormente, el Estado tenía una visión diferente de lo que es seguridad, una visión aislada, desde la óptica reservada de la seguridad nacional, un enfoque estatocéntrico de la seguridad hacia lo policial y militar, con énfasis en la defensa del territorio, una seguridad mayoritariamente policial y reactiva. Ahora, con un nuevo análisis y con el cambio administrativo del gobierno, tenemos una visión centrada en la garantía de los derechos de las personas, participativa con enfoque integral y contributiva al buen vivir. Enfoque de la seguridad hacia el Estado, del ser humano y de la naturaleza. Seguridad basada en una planificación y con énfasis en lo preventivo, una seguridad integral. La articulación interinstitucional que se ha venido trabajando en los últimos años, desde el 2007, aquí tenemos más o menos cómo está organizado el sector seguridad y cómo hemos venido tratando de organizar la planificación de este sector para luchar contra la seguridad ciudadana, para luchar contra la inseguridad y todos los problemas de la delincuencia organizada transnacional. En primer lugar, tenemos el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que es el mayor organismo de seguridad, está presidida por el Presidente de la República. Tenemos el Consejo Sectorial de Seguridad y el Gabinete de Seguridad Ciudadana. Estas son las instancias más altas de coordinación. Está el Ministerio Coordinador, que es la institución a la que yo represento, que dentro de este orgánico, del orgánico estructural del gobierno ecuatoriano, es quien coordina y articula la política pública del sector en temas de seguridad. Tiene bajo su rectoría a las instituciones que son coordinadas como la Secretaría de Inteligencia, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Culto, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ministerio del Interior, que a su vez lo tiene la Policía, la Secretaría de Gestión de Riesgos y el ECU 911. Todas estas instituciones son quienes ejecutan las políticas públicas en temas de seguridad. Asimismo, se pensó también en organizar y se creó la Secretaría Nacional de Planificación, que es la institución que se encarga de entregar la metodología y disponer que todos los sectores y todos los ministerios, de acuerdo a sus realidades, tengan una planificación bajo unos parámetros establecidos y una homologación para los mismos. En este sentido, se crearon la Agenda Nacional de Seguridad Integral que cada uno de los ministerios tiene, en donde tiene 3 ejes articuladores, 6 políticas intersectoriales, 36 políticas sectoriales, 179 estrategias de acción, que todas estas están articuladas al Plan Nacional del Buen Vivir y a su vez a la Constitución de la República. Este es el tercer plan nacional que está dentro del Ecuador y está para los años 2014 al 2017. También cuenta con 33 metas de impacto del Consejo que garantizan el cumplimiento de las estrategias y las políticas de seguridad integral en el país. Asimismo, esta agenda nacional permite y da las directrices para que los ministerios coordinados puedan elaborar su agenda con una planificación totalmente articulada al Plan Nacional del Buen Vivir y a la Constitución de la República. Una de las principales metas emblemáticas que tenemos dentro del Plan Nacional de Seguridad Integral son las siguientes. Hasta el año 2017, alcanzar el 100% de áreas libres de mina en la frontera suroriental. Hasta el 2017, reducir el 70% de déficit de vivienda fiscal militar para casados. Hasta el 2017, reducir la tasa de homicidios, asesinatos a mujeres a 2 muertes por cada 100.000 mujeres. Hasta el 2017, reducir la tasa de homicidios a 5 muertes por cada 10.000 habitantes. Asimismo, y conociendo y conscientes de que la formulación de políticas se necesita contar con información y un diagnóstico claro, nos enfocamos en el sector seguridad, tener herramientas que permitan elaborar y formular las políticas públicas en el país. Para esto pasamos
2 años en un proceso de generación de la información del sector seguridad, el cual ya está dando resultados a la fecha. Primero, necesitamos de fuentes de información, registros administrativos, encuestas, información geográfica, para lo cual nos identificamos que existían mucha diferencia en la información de las diferentes instituciones que producen información en cuanto a temas de seguridad. Por eso se creó la Comisión Interinstitucional de Estadísticas del Sector Seguridad, donde hay una integración, una homologación y una validación de esta información para poder formular las políticas. Asimismo, el Ministerio Coordinador de Seguridad creó el Centro Ecuatoriano de Análisis de Seguridad Integral con una construcción de metodologías claras, generación de conocimiento, para que el Ministerio Coordinador de Seguridad diseñe y dé seguimiento a las políticas públicas en temas de seguridad. La Comisión de Estadísticas de Seguridad eran administraciones, en las administraciones anteriores no se tenía articulación de las instituciones y peor aún de la información de los subsistemas de seguridad. No se contaba con información sistematizada y elaborada con rigor técnico y consensuado, ni tampoco se contaba con un dato homologado. Hace 2 años se crea esta comisión que cuenta con la participación activa de instituciones centrales y locales, como son la Fiscalía General del Estado, el Instituto Nacional de Estadísticas, la Secretaría de Inteligencia, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Gestión de Riesgos, la Agencia Nacional de Tránsito, el Sistema Integrado ECU 911 y 2 instituciones adicionales. Este Centro Ecuatoriano de Análisis de Seguridad Integral tiene la misión de generar conocimiento sobre seguridad integral mediante estudios, investigaciones y análisis con alcance nacional, que orientan la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública del sector para la construcción del buen vivir. Los logros del sector en el combate contra la delincuencia organizada transnacional. Estos son unos de los principales indicadores delictivos y violentos de mayor afectación psicológica que tienen incidencia en los DOTs. Podemos identificar que en los últimos años hemos logrado una reducción en la mayoría de estos principales delitos. Y uno de los mayores logros tenemos el robo de vehículos con una baja de menos 23%. Asimismo, otro de los logros que podemos resaltar son la baja en la tasa de homicidios. En los últimos 2 meses, que es la información que tenemos hasta la fecha, tenemos identificado una reducción bastante importante comparado con enero del 2013, del 2013 al 2014. Asimismo, el Centro de Estadísticas ha permitido, y toda la homologación y toda la identificación de la información nos ha permitido tener un detalle de lo que sucede principalmente en uno de los delitos más importantes de estudio, que es los homicidios, el asesinato. Tenemos identificado qué tipo de armas fueron utilizadas por región, y así podemos nosotros tomar decisiones y formular políticas más claras y más enfocadas a la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Como ustedes pueden ver, hemos desagregado a armas de fuego, armas blancas, objetos contundentes, otros y sin datos. Esta información es ahora ya homologada, validada, y la institución que tiene la rectoría para emitir esta información es el INEC, y que esta información ha permitido a las autoridades civiles poder tomar decisiones y poder formular políticas públicas más enfocadas a la realidad de lo que está sucediendo en el país. Asimismo, los ministros tienen que dar al presidente de la República la información sobre los principales indicadores que demuestran la gestión y la ejecución dentro de la política pública de acuerdo a la situación real del país. Estos indicadores son analizados mensualmente y son quienes nos permiten a nosotros identificar si es que estamos o no cumpliendo y reduciendo los delitos de mayor connotación en el país, que también están enfocadas en la delincuencia organizada transnacional. Buenas prácticas que hemos tenido dentro de la cooperación internacional contra las DOTs.
Nos hemos dado cuenta que este es un problema que no es únicamente de la región, sino también es un problema que también tiene el CARICOM, que es el tráfico de combustibles y GLP, disculpen la redacción. Nosotros hemos logrado hacer una articulación con Colombia que nos ha permitido realizar en el 2013 3 operativos binacionales investigativos y un operativo binacional preventivo. Aquí tenemos una clara cooperación de intercambio de información y ya de ejecución de actividades en la parte operativa para combatir la delincuencia organizada en cuanto al tráfico de combustibles y gas licuado de petróleos. De igual forma, lo hemos logrado con el Perú, con la Unidad de Investigaciones de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos y la SUNAT. En el 2013 hemos realizado 2 operativos binacionales investigativos y 3 operativos binacionales preventivos. Hemos tenido muy buenos resultados, como podemos ver, las actividades de contrabando en su momento eran visibles y a la luz del día. Ahora hemos logrado, gracias a la coordinación y al trabajo binacional, desmantelar grandes mafias criminales dedicadas a esta actividad y hemos logrado que ya no se realicen estas actividades a la luz del día y hemos bajado los grandes contrabandos de combustible que existían en la frontera sur. Asimismo, nosotros en el Ecuador empezamos con un problema grave de contaminación en los ríos y cuando las instituciones públicas empezaron a analizar un poco más del por qué sucedía esto, nos dimos cuenta que existían muchas actividades de minería ilegal que permitían, como lo realizaban en una actividad antitécnica y sin ningún conocimiento para el manejo de la extracción del oro y metales preciosos, encontramos que contaminaban los ríos con arsénico y encontramos grandes cantidades de metales pesados como arsénico y mercurio. Nos dimos cuenta que este es un problema que en el país estaba creciendo y no solo en el país, sino también en la región. Perú tiene grandes problemas de minería ilegal, Colombia tiene grandes problemas de minería ilegal y también en diferente dimensión lo tiene el CARICOM. Es por eso que nosotros nos hemos organizado y hemos dentro de los países andinos creado el Comité Andino contra la Minería Ilegal y en uno de los trabajos que hemos hecho dentro de esta coordinación es el primer taller andino que se realizó en julio del 2013 en Quito, donde identificamos mecanismos de cooperación enfocados a combatir el lavado de activos y delitos conexos producto de la minería ilegal, fortalecer el control y la trazabilidad de maquinaria, hidrocarburos, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal, así como el producto final de la misma. Protocolos de intercambio de información sobre mercados, circuito y organizaciones criminales, recursos y subvinculación con otros delitos conexos vinculada a esta actividad ilegal. Asimismo, logramos en estos talleres intercambiar experiencias sobre situaciones nacionales en lucha contra la minería ilegal, experiencias nacionales en prevención, remediación y reparación ambiental por los impactos derivados de actividades de minería ilegal, normativas legales referentes a sanciones a nivel administrativo y penal, proyectos nacionales de desarrollo y producción en zona de minería ilegal y actividades que nos permitan tener cero mercurio para las actividades de minería. Esto es un trabajo que hemos venido realizando justamente con los países vecinos y los países regionales, intentando luchar contra la delincuencia organizada transnacional que respondiendo a nuestras realidades de los países andinos enfocados a la minería ilegal, al tráfico de combustible, hemos logrado tener buenos resultados y un intercambio activo de información que nos ha permitido luchar contra estos delitos. Espero haber contribuido con información. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su exposición. Procedemos a dar la palabra al señor delegado y representante de Colombia. Gracias, señor presidente. Una buena tarde a usted y a todos los presentes en la sala. Señor presidente, cuando hacemos un recuento del tratamiento de este asunto y cuando tenemos como telón de fondo las presentaciones que fueron realizadas en la mañana de hoy, creo que entre varias coincidencias podríamos
indicar puntualmente dos de ellas. Uno, el hecho que el accionar de la criminalidad organizada de carácter transnacional ha motivado la estructuración de diferentes políticas nacionales y hemisféricas que en los respectivos países ha procurado preservar la gobernabilidad democrática, la estabilidad de las instituciones e incluso el desarrollo económico y social de nuestros respectivos países. Y un segundo punto de convergencia, que también fue mencionado específicamente en las palabras de apertura por parte del distinguido secretario de Seguridad Multidimensional, es que precisamente esas acciones que hemos emprendido de carácter bilateral, subregional, regional y hemisférico, se basan en el entendido que las diversas amenazas en materia de delincuencia organizada transnacional son dinámicas y en virtud de su carácter transnacional pues ameritan una respuesta igualmente conjunta, integrada, cooperativa y colaborativa por parte de todos los países. Dentro de ese contexto, señor presidente, y entrando específicamente a lo que se refiere al caso colombiano, y como es conocimiento de todos los delegados, pues Colombia ha enfrentado una serie de organizaciones criminales y amenazas a su seguridad que han tenido un enorme potencial desestabilizador. No obstante lo cual, a partir de los esfuerzos emprendidos por el Estado colombiano, se ha logrado preservar el Estado social de derecho, el régimen democrático y obviamente la vigencia de todas las instituciones. Y en medio de esa lucha contra la delincuencia organizada transnacional hemos alcanzado una serie de logros a partir de desarrollos institucionales y normativos a los que hace referencia el Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y teniendo ese documento como punto de referencia, así como la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, quisiera referirme puntualmente a 4 o 5 temas de manera muy breve y muy superficial para no adelantarme a otros puntos del orden del día, específicamente de nuestra reunión del día de mañana. En cuanto al tema de trata de personas, señor presidente, Colombia ha logrado la aplicación de ciertas acciones que van encaminadas no solamente a la oportuna prevención, protección y asistencia de víctimas, sino también de potenciales víctimas de la trata de personas. De igual forma, hemos emprendido acciones para la investigación, judicialización y sanción de este delito, buscando la persecución de todas esas organizaciones delincuenciales que se dedican a ese delito. Y en ese espectro de la trata de personas hemos pues logrado el desarrollo de una estrategia nacional a partir de un comité interinstitucional que nos permite, como hiciera referencia a otra delegación, un enfoque integrado, pero adicionalmente interinstitucional, para enfrentar esta manifestación específica de la delincuencia organizada transnacional. En materia del tráfico ilícito de armas, hemos desarrollado igualmente un marco normativo que incluso antecede la adopción de la misma Convención de Naciones Unidas, a partir de la cual el Estado colombiano está en capacidad de regular todo el proceso de fabricación, comercialización y tenencia de armas. Y eso es particularmente importante, señor presidente, porque ese monopolio que reposa en la industria militar nacional es la que le permite al país garantizar no solamente el marcaje de todas aquellas armas pequeñas y ligeras en su territorio, sino que le permite además contar con un archivo nacional sistematizado de armas que precisamente nos permite establecer dónde se encuentran cada una de ellas. Otro punto, y en esto haríamos una relación con lo que mencionara la segunda exposición que recibimos en la mañana de hoy, existe otro punto de particular interés sobre lo cual Colombia ha desarrollado una política nacional, y me refiero específicamente al tema de delito cibernético. En ese frente hemos desarrollado una política conjunta de ciberdefensa y de ciberseguridad que nos ha permitido contar con un marco institucional no solamente para fortalecer la legislación nacional que se requiere para hacerle frente en esa respuesta jurídica a esta amenaza, sino adicionalmente para capacitar a todas las autoridades nacionales en este frente de ataque de la delincuencia organizada transnacional. Un cuarto tema, y haría aquí también una articulación con lo que mencionara recientemente la delegación del Ecuador, un cuarto componente de particular importancia para Colombia es el frente de la minería ilegal, no solamente por toda la degradación ambiental y la financiación que pueden derivar los grupos terroristas. Precisamente a partir de esas preocupaciones hemos desarrollado también una política nacional que busca prevenir, controlar y obviamente mitigar el impacto de este fenómeno. En particular, obviamente eso también tiene un desarrollo a instancias subregionales, como nos lo mencionara la delegación de
Perú en las reuniones preparativas conducentes a este evento en una decisión política andina de lucha contra la minería ilegal, que es un referente por lo menos para Colombia y los países miembros de esa subregión. Habiendo hecho este breve recuento de esos 4 puntos en los cuales tenemos estrategias sectoriales para atender cada uno de esos puntos, señor presidente, quisiéramos cerrar esta intervención con 2 aspectos adicionales. Uno, como lo ha venido mencionando esta delegación en el marco de otros foros al interior de esta organización y por fuera de esta organización, Colombia tiene una expresa preocupación por aquellos vínculos que evidenciamos que son crecientes entre la delincuencia organizada transnacional y el terrorismo. Si bien entendemos que esa es una realidad y como mencionara otra delegación previamente, hay distintas realidades al interior de nuestro hemisferio, pues en cuanto al caso colombiano se refiere, pues existe una realidad muy puntual a partir de la cual, si bien existen motivaciones variadas para lo que es el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional, el hecho comprobado fácticamente es que los grupos terroristas utilizan ciertas actividades de la delincuencia organizada transnacional para financiar y facilitar sus actividades, y en ese sentido siempre hemos procurado un enfoque coordinado e integral para atender no solamente las amenazas individuales, sino la transversalidad que existe respecto a esas amenazas. Dicho eso, señor presidente, sencillamente quisiéramos cerrar haciendo un recordatorio de un ofrecimiento que hiciera Colombia en el marco de la 4ª MISPA. En aquella oportunidad, en una de las presentaciones a cargo del sector defensa en la ciudad de Medellín, hicimos referencia a cómo Colombia colocaba a disposición de los países de la región toda la expertise y todo el fortalecimiento de sus capacidades nacionales al servicio de los demás estados de la región a partir de la Estrategia Internacional de Cooperación en Seguridad Integral. Eso incluye una multiplicidad de áreas, desde la estructura organizacional, la doctrina e inteligencia policial, el tema también de antisecuestro, antiextorsión, investigación criminal, el componente de drogas que otra delegación hizo referencia. Es todo un abanico bastante amplio de expertise que tiene mi país, el cual colocamos nuevamente a disposición de todas las delegaciones, obviamente todos apuntándole al cabal cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, pero obviamente a nuestro referente hemisférico, que es el Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor representante de Colombia. Procedemos a dar la palabra al señor representante de Chile. Muchas gracias, señor presidente. Dentro de toda la gama de estrategias nacionales para enfrentar la delincuencia organizada transnacional en Chile, como gobierno consideramos relevante compartir 2 de las últimas experiencias que hemos llevado adelante, que es el Plan Nacional contra la Trata de Personas y la Estrategia Nacional Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que quisiéramos compartir en esta oportunidad. Respecto al Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas, antes de iniciar y contar nuestra experiencia, hasta hace pocos años la trata de personas en Chile era un concepto prácticamente desconocido y de hecho solía asociarse con situaciones ajenas a nuestro país. La trata de personas es un crimen del cual se empieza a hablar con mayor intensidad desde hace poco en nuestro país, y por lo tanto el Estado de Chile y el Gobierno han asumido un rol activo y central en su prevención, combate y asistencia a víctimas. Efectivamente, a través de una comisión asesora de carácter permanente con composición interministerial e intersectorial, creada en julio del 2008, se creó la denominada Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas, encargada de coordinar las acciones, planes y programas de los distintos actores institucionales en esta materia. En el marco de esta mesa hemos logrado consolidar un plan de acción nacional contra la trata de personas, y me gustaría resumir los hitos más importantes que se han logrado llevar a cabo en el marco de la implementación de esta mesa. La primera de ellas, que es un gran logro para nuestro país, fue lograr integrar no solo a las instituciones pertenecientes al Estado de Chile en la conversación sobre estos temas, sino que también a parte importante de la sociedad civil en la discusión de esta política pública. En efecto, la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas está compuesta por 20 instituciones, entre ministerios y servicios públicos, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales, lo que permite un diálogo y enriquecimiento entre los actores que se ven involucrados en esta materia.
Por nombrar algunos de los integrantes de la mesa, se encuentra el Ministerio del Interior, institución que represento hoy, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia, Ministerio Público, ambas policías de nuestro país, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, Organización Internacional para las Migraciones y una serie de, como dije, organizaciones de la sociedad civil como la Corporación Humanas, ONG Ciudadano Global, ONG INCAMI, entre otras. Un segundo punto importante dentro del trabajo de la mesa intersectorial fue, como dije anteriormente, la construcción de un plan de acción que identifica claramente ejes estratégicos, propone acciones concretas de trabajo y establece principios rectores que infundan la política de los principios consagrados en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados, por supuesto, por Chile. Como señalé, a través de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas se encuentra impulsando este plan de acción, el cual pretende ser el primer instrumento de planificación de carácter integral de acciones encaminadas a prevenir, perseguir y sancionar la trata de personas en Chile y, por cierto, de proteger y prestar efectiva asistencia y reparación a sus víctimas. Por cierto, también buscamos fortalecer las acciones ya existentes, en particular los procesos de capacitación funcionaria. Un tercer aspecto de trabajo de la mesa ha sido la creación de un protocolo intersectorial de asistencia a víctimas, que se encuentra en este año en proceso de ejecución. Su objetivo es garantizar el ejercicio efectivo de derechos de las personas de víctimas de delito de trata de personas, orientadas a la atención, protección, reparación y prevención de la victimización secundaria. Este protocolo ha sido un instrumento de coordinación intersectorial compuesto por procedimientos específicos que hacen operativos los compromisos institucionales para el adecuado acceso a las víctimas de los servicios en formas y en plazos claramente especificados. Finalmente, otro punto importante que quisiéramos recalcar ha sido el reforzamiento que se ha realizado a la capacitación de funcionarios públicos como un elemento clave en la prevención y control de este delito. El Estado de Chile imparte capacitación a sus funcionarios en materia de trata de personas y el Ministerio Público y las policías también consideran dentro de su planificación anual la capacitación en temática de trata de personas. Asimismo, el plan de acción contra la trata de personas que se ha desarrollado al interior de la mesa, suscrito en diciembre del 2013, contempla la capacitación funcionaria como una prioridad. Se ha capacitado durante el año 2013 a funcionarios públicos considerados de primera línea, tales como fiscalizadores de trabajo, funcionarios del sistema de salud y otros profesionales de equipo de apoyo a víctimas, policías de equipos especializados y al equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Mesa Intersectorial. Por mencionar algunos ejemplos, se han capacitado a más de 70 fiscalizadores laborales, a más de 90 funcionarios de la Red Metropolitana de Salud, entre los que se encuentran directores de servicios de salud, jefaturas, funcionarios de hospitales, consultorios y servicios de urgencia en detención y tratamiento de víctimas. Junto con ello, la Secretaría Ejecutiva de la Mesa Intersectorial ha capacitado y sensibilizado a los jefes de recursos humanos y abogados de todos los servicios de salud de Chile en la temática de trata de personas, al igual que diversos funcionarios del Departamento de Extranjería y Migración. Durante este año y en cumplimiento con el plan de acción que hemos elaborado, se generará y se implementará un plan nacional de capacitación de funcionarios públicos en materia de detección, investigación y persecución del delito que estamos discutiendo. Por otra parte, hemos intensificado y fortalecido de manera importante la cooperación internacional como un elemento clave en la lucha contra la trata de personas. También por poner algunos ejemplos relevantes para nuestro país. En mayo del 2012, Chile firmó el Convenio de Asistencia Técnica y Colaboración Mutua con la Secretaría General de la OEA para el fortalecimiento de las capacidades institucionales en la lucha contra el crimen organizado, con especial énfasis en la trata de personas y tráfico de inmigrantes. En junio del mismo año, en el contexto del encuentro de ministros del Interior del Mercosur, específicamente el Foro Migratorio, Chile participó de la suscripción del documento Guía de Actuación Regional para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Pasos Fronterizos. Dicho documento es una guía de actuación para la prevención del delito de trata de personas, la detección temprana de sus posibles víctimas, la identificación de los presuntos tratantes, así como el registro estandarizado de la información sobre esta materia. Durante el primer semestre del 2013 se firmó un memorando de entendimiento sobre trata de personas con la República de Colombia con el objetivo de fortalecer las acciones de cooperación y coordinación conjunta para la prevención y persecución de este delito. De hecho, en marzo de este año tuvimos un encuentro muy fructífero de trabajo en Santiago de Chile con Colombia sobre este tema, donde logramos identificar no solo los aspectos de necesidades de ambos países donde podemos complementarnos, sino que también fue un paso muy importante para establecer una futura cooperación entre ambos países en este ámbito. Y finalmente quiero hablar brevemente de nuestra Estrategia Nacional Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo,
que es la primera estrategia nacional que tenemos de este tipo en nuestro país. Algunos aciertos que me gustaría destacar. Primero, es la generación de esta política pública a través de un acuerdo de todos los actores públicos con incidencia en este tema. Es un esfuerzo inédito donde 20 instituciones públicas han concentrado un plan de acción para proteger a los chilenos, a la economía y al país de los daños a la estabilidad social, financiera y reputacional que ambos delitos provocan. Desde esta perspectiva, esta estrategia nacional integra, organiza y coordina los esfuerzos en prevención, detección y persecución penal que desarrollan, cada una en sus áreas de trabajo, las instituciones convocadas al diseño e incorpora los planteamientos del sector privado para dar un mayor y efectivo combate contra el crimen organizado. Los integrantes de esta mesa, que están mandatados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Hacienda en marzo del año pasado, y apoyados en la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo y coordinados por la Unidad de Análisis Financiero, que actuó como Secretaría Técnica, podemos contar, solo por nombrar algunos, la Contraloría General de la República, la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, el Banco Central, el Ministerio del Interior, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, las policías, entre otros. En el marco de esta mesa diseñamos una estrategia nacional conforme a los requerimientos y desafíos de nuestro sistema, organizado en 5 áreas de trabajo. Este plan contiene 50 acciones específicas para superar las debilidades detectadas y fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada. Y en este diseño de esta estrategia hemos puesto especial cuidado en evitar el levantamiento de barreras que puedan afectar el dinamismo económico de nuestro país, que ha sido un tema importante a discusión en este marco también, en el tema de trata de personas. Finalmente, solo para cerrar, uno de los desafíos más importantes que nosotros vislumbramos en este aspecto es, por supuesto, el poder llevar a cabo todas las actividades y las medidas que nos proponemos. Como he señalado, estas mesas han hecho un esfuerzo importante y ambicioso en implementar medidas que logren poder combatir estos dos aspectos de crimen organizado que he mencionado, y por supuesto esperamos el fiel cumplimiento de las obligaciones que el Estado de Chile ha suscrito para con sus ciudadanos y por supuesto el respeto de sus derechos básicos, en fiel cumplimiento con el compromiso nacional que tenemos para también con las víctimas. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señora representante de Chile. Pasamos a oír la representación por parte de Canadá. Thank you, Mr. Chair, and good afternoon, everyone. Canada welcomes this opportunity to briefly describe some of the trends we are observing with transnational organized crime and to highlight some of our efforts and strategies to address this global problem. It's estimated that in Canada we have between about 600 to 800 organized crime groups that are operating in our country. They are involved in a number of criminal markets, including drug trafficking, human trafficking and smuggling, trafficking of contraband tobacco, firearms, counterfeit goods, as well as currency, securities fraud, money laundering, and fraud against both individuals, businesses, as well as the state. Illicit drugs continues to be our largest criminal market in Canada. Predominant drug is cocaine, followed by cannabis, and then synthetic drugs. Recently, we've noted a significant increase in financial crime activity, with payment card fraud accounting for the largest part of this market. Securities, identity, and real estate fraud is another area of financial crime market in which organized crime has an interest. With the expansion of world trade, technological advances, e-commerce, and open economic borders, an increasing trend is the involvement of organized crime groups in money laundering via bank machines, legitimate businesses and casinos, human trafficking, and the smuggling distribution of counterfeit goods. As elsewhere in the Americas, our response to these activities involves a combination of legislative and enforcement strategies. Canada's criminal laws continue to evolve to include a range of provisions which specifically target offences pertaining to drug trafficking, money laundering, proceeds of crime, intimidation, obstruction of justice, and human trafficking. Canada also has several comprehensive and interconnected strategies to combat organized criminal activity, including the National Anti-Drug Strategy, which has increased our law enforcement's capacity to proactively target organized crime's involvement in illicit drug production and distribution operations, with a focus on marijuana grow operations and clandestine labs. Funding is also enhanced under the NADS to the capacity of our criminal justice system to investigate, interdict, and prosecute these offenders.
The National Action Plan on Human Trafficking, which Canada launched in 2012, builds on our responses and commitments to address the combat human trafficking under the 4 Ps of prevention, protection, prosecution, and partnerships. The action plan provides an investment of $25 million over 4 years to support anti-human trafficking initiatives in Canada. Our anti-money laundering and anti-terrorist financing regime acts as a deterrent to crime and safeguards the integrity of our financial system and the safety and security of our citizens. Our Integrated Proceeds of Crime initiative contributes to the disruption and dismantling of organized crime groups by targeting their illicit proceeds and assets. The initiative is closely linked to and works in collaboration with our national anti-drug strategy and our anti-money laundering and terrorist financing regime. Internationally, Canada continues to work with a number of partner governments in the Americas to increase anti-crime capacity across a number of sectors, including trafficking in persons, migrant smuggling, anti-corruption, and the fight against drugs by way of our anti-crime cooperation and capacity building program. Going forward, Canada continues to work towards improving our legal framework and developing specialized enforcement measures to respond to the ever-changing nature of transnational organized crime. Given that organized crime is a global problem that is sophisticated, persistent, and evolving in nature, it requires an equally sophisticated, comprehensive, and multidimensional solution that demands international collaboration and leverages our collective expertise and resources. To this end, we remain committed to reducing the significant harms caused by transnational organized crime through broad partnerships, sharing of best practices, exchanging information, and exploring how we might best build our collective capacity to address this challenge. Thank you. Muchísimas gracias, señor representante de Canadá. Damos ahora la palabra a Haití. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les délégués, c'est un honneur pour moi d'avoir l'opportunité de représenter mon pays dans cette importante réunion des autorités nationales en matière de sécurité des pays de la région des Amériques. Durant les heures écoulées, nous avons l'opportunité de poser la problématique de la criminalité transnationale, qui est un aspect du terrorisme et de la mafia, et qui a fait couler beaucoup d'encre depuis l'avènement de la mondialisation. Plusieurs sommets et conférences ont été organisés sur le sujet et des résolutions pertinentes ont été prises pour endiguer ce fléau qui semble de nos jours, de jour en jour, disons, devenir le cancer du siècle. Les gouvernements et institutions travaillant au redressement de l'ordre moral international ont fait du phénomène leur cheval de bataille face aux groupes criminels organisés qui utilisent tous les artifices pour réduire les efforts gouvernementaux à un pot de chagrin. Dans cette optique, l'Organisation des États américains, forte de sa conviction panaméricaniste et face aux dangers imminents de la criminalité transnationale, des enjeux et défis de ce phénomène sur le développement, la paix, la sécurité de la région, organise ce sommet afin de mieux cerner la problématique et trouver avec les États membres les voies et moyens leur permettant de combattre ce mal endémique. Notre pays, Haïti, ne s'est pas échappé aux menées orthodoxes de cette économie illégale. Les tenants de cette structure ont utilisé des points faibles de nos structures en dépit de multiples mesures de redressement prises par l'État haïtien pour enrayer ce fléau. Ils usent les pratiques déloyales caractérisées par la corruption pour infiltrer les structures commerciales, sociales, non gouvernementales et étatiques en blanchissant les avoirs et les capitaux issus de cette activité illégale. Face à cette déroute de l'ordre social, le gouvernement de la République, fort de sa politique générale de sécurité publique, a mis sur pied
tout un train de mesures visant à combattre la criminalité transfrontalière dans le cadre de l'état de droit et de la promotion d'une économie légale en Haïti. De ce fait, le gouvernement, avec ses partenaires nationaux, avait pris des dispositions pour élaborer une stratégie de lutte contre la criminalité transnationale en mettant l'emphase sur les points suivants. La mise en place d'un système de couverture territoriale avec le renseignement, le renforcement des effectifs et la formation des agents de la police nationale d'Haïti, la formation et l'équipement des brigadiers et agents de l'administration générale des douanes, la création d'un task force d'unité de police frontalière, la création d'un task force et d'un réseau de communication efficace, le renforcement de l'Office national d'identification, l'établissement du PIC, le renforcement de la sécurité routière, les traitements judicieux du dossier des déportés et leur réinsertion, le renforcement des ports, aéroports, frontières, la formation des cadres et agents appelés à gérer les différentes structures de contrôle de lutte contre la criminalité transnationale. D'abord, nous allons parler du renseignement. Le renseignement joue un rôle important en matière de lutte contre la criminalité transnationale. Il permet au gouvernement de se renseigner sur les activités criminelles des groupes de déviants qui, à un titre ou à un autre, constituent des facteurs de déstabilisation sociale. Un système étatique qui privilégie le renseignement peut facilement contrer les menées subversives des gangs ou des criminels qui ternissent l'image de l'État en se servant de nos faiblesses en matière de renseignement. Le renforcement des effectifs et la formation des agents de la PNH. Pendant longtemps, l'État haïtien a été la proie des criminels qui ont développé des associations et organisations dont les ramifications se jonchent dans les artères de la grande criminalité. En dépit des efforts déployés par les autorités de sécurité publique, les résultats étaient si minces qu'on pouvait dire qu'ils furent inexistants. Car la seule force publique que nous disposons ne répond pas en effectif ni en armement pour maîtriser les foyers de la criminalité, ce qui permettait aux boss de développer des stratégies qui mettaient en défi la police nationale haïtienne. Avec le renforcement de l'effectif des agents de la PNH, l'armement et l'équipement des unités spécialisées de la dite police, particulièrement la brigade de recherche et d'intervention, la brigade de lutte contre la drogue, la brigade de protection des mineurs, les gardes-côtes, pour ne citer que celles-là, on a pu parvenir à des résultats satisfaisants en matière de lutte contre la criminalité transnationale. La formation et l'équipement des brigadiers et agents de l'administration générale des douanes. Pour combattre la criminalité transnationale, le gouvernement de la République, selon ses engagements devant les partenaires nationaux et internationaux, a décidé d'investir dans la formation et l'équipement des agents douaniers. Pour ce faire, une formation spécifique a été élaborée pour ces derniers, laquelle formation tient compte de ce qui se fait dans la région et surtout ce qui se pratique au sein des associations internationales des douanes. Les axes prioritaires de cette formation se basent sur la lutte contre la corruption, la contrebande, les trafics de stupéfiants, le crime organisé, la sécurité portuaire et le crime transnational. La mise en œuvre d'une politique de lutte contre le crime transnational requiert un plan d'action se basant sur la création d'une unité de police frontalière, travaillant de concert avec les agents douaniers et l'immigration à la surveillance, au transport, à la circulation des biens et des personnes au long de la frontière haïtiano-dominicaine. Dans cette perspective, le gouvernement verra à l'application des traités et conventions signés par l'État haïtien en matière de sécurité intérieure. La création de task force et de réseaux de communication efficaces. La question de la criminalité transfrontalière ne pourrait être gérée en vase clos.
C'est une question d'intérêt général qui fait appel à l'expertise de plus d'un. Le gouvernement de la République, dans son souci d'intégrer toutes les forces vives du pays dans la gestion des intérêts publics, va mettre sur pied un task force constitué des représentants du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, de l'Office national de la migration, des organisations des droits de l'homme, du ministère de la Communication, de la société civile, du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en vue de réfléchir sur les modalités de contrer le crime organisé et transnational, de détruire les marges d'opération des foyers criminels, de pacifier les zones chaudes et de résoudre globalement le problème de la criminalité en Haïti. Renforcement de l'Office national d'identification. L'identité est un élément essentiel dans la constitution de la citoyenneté. De ce fait, le gouvernement de la République, pour sortir de l'informel, a fait de larges investissements dans l'Office national d'identification, une structure du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, appelée à fournir aux citoyens et citoyennes, de concert avec les archives nationales, une pièce d'identité leur permettant d'exercer librement leurs droits civils et politiques et aussi de constituer une banque de données fiable pour l'État haïtien. L'établissement du PIC. Le PIC étant une stratégie de travail qui permet au bureau du secrétaire d'État à la sécurité publique et l'organisation policière nationale de repérer plus facilement le point où l'incident a été commis, c'est-à-dire de montrer les filières, de poursuivre les criminels à partir des indices et des signaux qui sont émis dans l'environnement du crime. Renforcement de la sécurité routière. Pour ne pas tomber dans la catégorie des États passoires, le gouvernement de la République, via le bureau du secrétaire d'État à la sécurité publique et la direction de la circulation et de la police routière, avec l'appui de la MINUSTA, a mis sur pied des plans d'intervention en matière de patrouille et de circulation. Pour y parvenir, le bureau du secrétaire d'État à la sécurité publique va expérimenter une technologie se rapportant à l'utilisation par des agents de la circulation de mini-radars portatifs et l'installation de caméras de contrôle du trafic des véhicules. Dans les axes prioritaires, les grands centres commerciaux et les zones cibles de la région métropolitaine de Port-au-Prince, en vue de réduire les excès de vitesse, les accidents de la route et l'usage des motocyclettes par des criminels. Le traitement judicieux des dossiers des déportés et leur insertion. Depuis les années 2000, l'État haïtien, à travers la conférence de Barbade, a signé un engagement avec les États de la région et de l'Amérique du Nord afin de recevoir des compatriotes qui ont été rapatriés pour des raisons liées à des incivilités, des crimes et délits qu'ils ont commis à l'étranger après avoir purgé leur peine. Ces gens-là qui nous reviennent sont pour la plupart des éléments marquants de la grande criminalité. Leur intégration et réinsertion dans la population haïtienne n'est pas chose facile. Le bureau du secrétaire d'État à la sécurité publique, l'Office national de la migration, le ministère de l'Intérieur, la police nationale d'Haïti, l'Office de protection des citoyens et les associations de déportés ont constitué un task force qui réfléchit sur les modalités de réinsertion et rééducation et l'encadrement de ces derniers pour qu'ils ne reviennent pas dans leur ancienne pratique de vie. À cet effet, une base de données a été constituée au bureau du secrétaire d'État à la sécurité publique qui établit une fiche signalétique propre à chaque citoyen et citoyenne en situation de déportation. Cette fiche signalétique permet au bureau du secrétaire d'État à la sécurité publique de remonter les filières des réseaux mafieux qui peuvent utiliser la présence de ces citoyens sur le territoire pour mener à bien leurs desseins criminels ou exécuter leurs sales besognes. Le renforcement des ports, aéroports, frontières. Les ports
les postes frontaliers constituent les portes d'entrée et de sortie du pays. À l'heure actuelle, la criminalité la plus grave s'épanouit par le jeu de réseaux internationaux. Elle tire son efficacité dans l'affaiblissement des systèmes de contrôle et de surveillance des ports, des aéroports et des frontières. Pour contrer cette criminalité transnationale, l'État haïtien a établi un partenariat avec la Commission de sûreté de l'autorité aéroportuaire nationale et de l'autorité portuaire nationale, aussi bien qu'avec le service de la quarantaine du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural pour s'assurer du respect scrupuleux des exigences internationales. Les agents douaniers, dans le cadre et les cadres appelés à assurer la gouvernance du système, ont reçu une formation spécifique à l'École nationale de police, les habilitant à détecter les comportements et attitudes des contrebandiers, des cartels de trafiquants de tous ordres qui usent de la faiblesse institutionnelle et de la corruption pour défier l'État et les organisations préposées à la lutte contre la criminalité. Pour terminer, disons que nous sommes conscients des enjeux et défis de la criminalité transnationale. L'État haïtien avait toujours utilisé les stratégies lui permettant de combattre le crime organisé. Dans la législation haïtienne, il y a un ensemble de codes, de lois, de traités et conventions qui donnent notoriété au gouvernement de la République de sévir contre les criminels, les corrompus, les receleurs, les groupes de malfaiteurs de toutes sortes qui usent la faiblesse technologique, administrative et politique de l'État pour amplifier dans toutes les formes de la criminalité avec ses partenaires internationaux tels que UNPOL, DEA, Interpol, Ameripol, Haut Commissariat des droits humains, la Commission interaméricaine des droits de l'homme, pour ne citer que cela, et bien sur les partenaires nationaux, cités plus haut, le gouvernement entretient des rapports de bon voisinage en échange des informations de manière réciproque, susceptible de faire échec aux groupes mafieux qui utilisent dans la grande criminalité, autrement dit la criminalité transnationale, mettant en défi les gouvernements et instances régionaux qui luttent contre ce phénomène. Merci. Muchísimas gracias, señor delegado de Haití. Quisiera, antes de proceder a analizar el tema de las propuestas de cara a la agenda, justamente hacer un comentario práctico de lo que Costa Rica ha venido haciendo en materia de control de la trata y el tráfico ilícito de personas migrantes, porque uno de los elementos que facilita la comisión de ese delito es la facilidad, en el caso costarricense, con que en el pasado las mafias sustituían los documentos oficiales y de esta manera tenían una gran capacidad de vulnerar los controles del Estado. Y cuando en una realidad social no se puede diferenciar entre los documentos reales y oficiales de los falsos y ficticios, pues obviamente hay un escenario favorable a la acción de este tipo de criminalidad. Por eso, una de las medidas importantes adoptadas en el país fue un mejoramiento en los niveles de calidad de las cédulas de extranjería, que hoy en día han permitido, gracias a la tecnología que llevan dentro, estar fuera del alcance de los grupos criminales. Eso fue un golpe práctico al núcleo central con que estas organizaciones hacían su trabajo. Un segundo elemento que fue incorporado es que la realización de todo trámite migratorio de una persona extranjera en Costa Rica inicia con su inscripción en el consulado de su propio país. Partimos del hecho de que quien más conoce a una persona extranjera son sus propias autoridades. Todo residente, por tanto,
debe inscribirse en el consulado de su país de origen y a partir de ahí se presentan los datos oficiales ante la Dirección de Migración de Costa Rica. ¿Qué logramos con esto? Que aquellas personas asociadas a actividad criminal, que muchas de ellas no figuran en los registros de Interpol, sí pudiese ser conocido por sus propias autoridades que se encontraban territorialmente en Costa Rica. Y observamos cómo esto evitó que muchas personas que habían reunido todos los otros requisitos, cuando se les decía que tenía que ir al consulado de su país de origen, no aceptaban dar ese paso. Y nuestra explicación es que muchos de los documentos de origen que traían posiblemente también eran falsos. Entonces, en este escenario de practicidad, esas son dos medidas que han resultado altamente beneficiosas. Una tercera ha sido el elemento de la incorporación de visa de terceros estados, en el caso de la visa de Estados Unidos, visa de Canadá y visa de la Unión Europea, como visa propia para ingreso a Costa Rica. Eso obviamente también ha mejorado los niveles de seguridad para efectos de ingreso y todo ello ha disminuido la presencia o el espacio social con que pueden actuar los grupos de criminalidad organizada en relación al tráfico ilegal. Y finalizo nada más mencionando que la oportunidad para una víctima de trata de personas de ir al consulado de su país de origen representa una oportunidad de solicitar auxilio consular. Y esto es muy importante para todos aquellos que están sometidos a formas de violencia fuerte de cara a estas organizaciones. Con esto quisiera decir, y no habiendo pedido más de la palabra, bueno, observo que México y Perú también están en la lista, entonces voy a dar la palabra al señor representante y delegado de México. Muchas gracias, señor presidente. Distinguido secretario de Seguridad Multidimensional, estimados delegadas y delegados, honorables miembros de organismos internacionales, regionales y subregionales, señoras y señores. El Gobierno de México celebra la gran oportunidad que brinda estos encuentros. Nos permite contar con los espacios de reflexión necesarios para revisar las políticas, las acciones que emprendemos en lo individual para enfocarlas a nivel colectivo, esto es, a nivel hemisférico, para dar pasos efectivos en el combate a la delincuencia organizada transnacional. La administración del presidente Enrique Peña Nieto ha realizado esfuerzos sin precedente en el combate de la delincuencia organizada transnacional mediante la detención de objetivos clave y el desmantelamiento de importantes organizaciones criminales que por sus redes transnacionales afectan la economía, el desarrollo, el Estado de Derecho y el tejido social, así como el bienestar de nuestras sociedades, no solo en México, sino en el resto de los países del hemisferio. Frente a un fenómeno transnacional, solo las respuestas coordinadas de manera multilateral pueden conducirnos a atajar con mayor eficacia los problemas desde la raíz. Permítanme expresarles que el gobierno mexicano ha comprendido que las respuestas al crimen organizado deben ir más allá del combate tradicional, por lo que actualmente se busca un equilibrio para que estas acciones se complementen no solo con políticas de combate y medidas punitivas, sino que atiendan con una perspectiva integral no solo las vulnerabilidades institucionales, sino también atajar aquellas que afectan a la persona. Con este enfoque, la política de prevención social de la violencia y la delincuencia del presidente Peña Nieto busca materializar la obligación del Estado de brindar seguridad a las personas en su dimensión más amplia de bienestar y desarrollo integral, al tiempo de empoderar al individuo y colocarlo en el centro de todas las políticas de seguridad y como un agente activo en la definición e instrumentación de alternativas para construir comunidades seguras, sustentables y sociedades inclusivas. Pero de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo de mi país, en las estrategias para combatir a la delincuencia organizada se privilegia hoy la inteligencia, la recolección de datos y el análisis de información como medidas para generar intervenciones focalizadas, más eficaces y que incluso proyectan una dimensión activa para la prevención del delito.
El fortalecimiento de nuestras capacidades en estos ámbitos es una tarea fundamental. El mayor reto que enfrentamos es igualar las capacidades del enemigo que tenemos de frente. Ese enemigo no tiene fronteras, tiene coordinación absoluta, no depende de nacionalidades ni de formalismos. La cooperación internacional es la respuesta sin medidas que la simplifica. Estaremos indefensos ante tal amenaza. El reto es entonces identificar nuestras áreas de oportunidad y empezar a trabajar de inmediato en la generación de las medidas internacionales, jurídicas y operativas que nos permitan actuar como uno solo. Distinguidas y distinguidos colegas, en México uno de los aspectos que también se tomaron en cuenta como medida de prevención a efecto de debilitar las estructuras de las organizaciones criminales y así disminuir riesgos de la utilización de recursos para fortalecer a dichas organizaciones fue realizar una eficaz y debida diligencia del cliente en las operaciones financieras, ya que con base en diversas reformas a la legislación financiera, penal y procedimental del país, se amplió el campo de aplicación de los sujetos económicos y profesionales obligados por la política de prevención e información a las autoridades. Además, que se desarrolla una retroalimentación y capacitación adecuadas a los actores financieros y económicos, así como a los cuerpos de investigación involucrados. En enero pasado, el presidente Enrique Peña Nieto refrendó su compromiso de ejercer un gobierno abierto, sensible y cercano a las víctimas del delito, que escucha y atiende sus demandas, instalando el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en apego a la Ley General en la materia, que cuenta con una comisión ejecutiva y prevé un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral. En materia de justicia penal se ha robustecido la legislación, particularmente se promulgó la reforma constitucional, en virtud de la cual la Procuraduría General de la República fue dotada de plena autonomía para transformarse en Fiscalía General de la Nación. Ello implica independencia política y jerarquía del Poder Ejecutivo Federal, lo que se traducirá en un mayor grado técnico de sus integrantes y una mejora en la eficacia en la persecución de delitos como la delincuencia organizada. Las acciones efectivas para lograr una justicia con equidad, con respuestas oportunas y transparencia en el ejercicio de sus funciones son un eje ya en desarrollo. La reforma integral en esta materia ha implicado también esfuerzos relevantes para crear una gendarmería nacional con un aparato de policía profesionalizada, con visión de largo plazo y cercano a las comunidades. Asimismo, mi gobierno sostiene que la participación de los jóvenes en organizaciones sociales fomenta el desarrollo de los países, toda vez que previene que se involucren en organizaciones criminales y afirma que las redes ciudadanas juegan un papel vital en la difusión, propagación y éxito en la ejecución de políticas públicas en materia de prevención. Se destaca la atención de los amables delegados y delegadas que se han desarrollado protocolos de protección a niños, niñas y adolescentes en situaciones en donde resultan afectadas en escenarios de delincuencia organizada y colocar por encima la protección de sus derechos y su integridad a este grupo de la población. Finalmente, señor presidente, México reitera su compromiso para estudiar, analizar, promover y ejecutar las fórmulas necesarias para colaborar con los Estados hermanos aquí reunidos para encontrar soluciones a los grandes retos que hoy enfrentamos como región y como comunidad internacional, identificada con fines compartidos que brinden mejores condiciones de desarrollo para nuestras sociedades. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor representante de México. Damos la palabra a la representación de Perú. Buenas tardes, estimados colegas. Realmente, después de escuchar a todos los delegados de los países que han intervenido dando las ideas y las políticas de sus países, uno se siente satisfecho de irse alimentado de estas estrategias que vamos a poder hacerlas en nuestro país. En el Perú se entendió que no era lo mismo combatir la delincuencia convencional que la delincuencia organizada. Y una vez que se entendió que no era lo mismo la delincuencia convencional que la delincuencia organizada, se dieron las políticas para enfrentar al delito de esta naturaleza. Así, el año pasado, mi país promulgó la ley contra el crimen organizado, donde por primera vez se establecen mecanismos de investigación dirigidos exclusivamente
a combatir la delincuencia organizada. Y se ha dado prioridad, porque así lo entendemos nosotros, que una de las formas más eficaces de poder combatir y destruir al crimen organizado es con un eficaz servicio de inteligencia. Por eso es que en el Perú se está reestructurando, haciendo una reingeniería de nuestros servicios de inteligencia, con la finalidad de que estén capacitadas y especializadas para poder infiltrarse en las organizaciones criminales y poder descubrir su modus operandi y obviamente lograr las detenciones y destruirlas. Pero en el Perú no solamente el crimen organizado se da en varios aspectos. Como es de común conocimiento, tenemos el tema del narcotráfico, que lo sufrimos creo que todos los países. Tenemos la trata de menores, que para nosotros es un grave problema, porque está vinculado a un tema también delicado en el Perú, que es la minería ilegal, que se da sobre todo en el sur del país, con frontera con Bolivia y Brasil. Pero el problema de la minería ilegal trae consigo la trata de menores, que es uno de los delitos más graves que están moviendo en el Perú, porque están trayendo menores no solamente de otros departamentos del Perú, sino están trayendo menores bolivianas, chilenas y brasileñas para prostituirlas en estas zonas de alto índice delictivo. Menores de 13 a 18 años. Ya a partir de los 18 años, estas menores son desterradas porque ya no, disculpen que sea quizás un poco grotesco, ya no sirven para el trabajo, las jubilan. Y los precios que pagan por estas menores es grave. Porque yo siempre he dicho que en estos momentos en el Perú el negocio de la trata de menores es un negocio quizás que está dando más dinero que el narcotráfico. Porque la droga, 1 kilo de droga, uno la vende una vez. A una niña de 13 años la venden hasta 10, 20 veces al día, cobrando $350 por servicio. Y estamos hablando de una gran cantidad de menores. Entonces creo que esto es un tema que nos tiene muy preocupados a los peruanos y que estamos haciendo los esfuerzos necesarios conjuntamente con Bolivia, que es el país que tenemos este problema, y con Brasil en lo que es el sur del país. Tenemos también el tema que siempre hemos pensado, de que para atacar al crimen organizado tenemos que atacarle sus bienes, y eso es importante porque tenemos que atacar lo que es a través del lavado de activos. Y en el Perú, el año pasado, también se dio una norma, siguiendo obviamente la legislación colombiana, lo que es la extinción de dominio, y es que ataca obviamente a los bienes de estas personas vinculadas a organizaciones criminales, y que nos está dando buenos resultados. Dentro de lo que es el Ministerio Público, se han creado fiscalías especializadas que van a investigar y llevar a juicio a todos los temas de lavado de activos. Son las fiscalías especializadas en lavado de activos y extinción de dominio, que están exclusivamente para estos temas. Además, tenemos una dirección dentro del Ministerio Público que apoya a víctimas y testigos. Esto porque obviamente en el Perú también tenemos otro fenómeno delincuencial, que son las extorsiones, que seguramente en muchos de los países también los tenemos. Pero ¿qué ocurre? En el tema de las extorsiones, las víctimas no denuncian, y si denuncian se arrepienten porque tienen miedo a la represalia de los delincuentes, porque ellos ya los han identificado. Y entonces teníamos que tener una política de protección a las víctimas y testigos. Y entonces es una forma de poder combatir estos temas. Finalmente, para no alargarme mucho, en el Perú estamos en una campaña de atraer a la juventud y a la niñez a lo que es el compromiso con la sociedad. Y tenemos, por ejemplo, programas de jóvenes líderes, tenemos el programa de fiscales escolares, tenemos programas de fiscales ambientales que se dedican obviamente y se les enseña los temas de cómo cuidar el ambiente, y se los trae y se trabaja con los padres de familia. Y se trabaja sobre todo con niños que tienen problemas de pandillaje, que eso es lo importante. O sea, no vamos a niños que no tienen ningún problema, porque ahí obviamente los padres los pueden controlar, sino enfocamos el tema a lugares, distritos donde vemos que hay un alto índice de niños abandonados y que obviamente son parte de pandillas, y hemos tenido grandes logros los 2 últimos años, donde hemos recuperado a más de 5.000 jóvenes y niños de estas pandillas, que ahora están haciendo un trabajo
trabajo de la mano con las autoridades, sobre todo con los fiscales, y este programa se llama, lo que conocemos como los fiscales escolares, los jóvenes líderes y los fiscales ambientales. Muchísimas gracias por su atención. Antes de despedirme, decirles que también estamos a su disposición, igual que nuestros hermanos de México, para colaborar con todos nuestros países, hermanos que nos están representando este día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor delegado de Perú. No habiendo más países en el uso de la palabra, esta presidencia agradece los comentarios y propuestas vertidas a lo largo del día y presentadas por las distintas delegaciones. Perfecto. Es hasta ahora que aparece, señor delegado. Procedo a darle la palabra. Okay. Yes. Thank you, Chair, and good afternoon. Before we plan and develop our strategies to combat transnational organized crime in our own countries, we need to know not what only is happening in our countries, but what is happening in the region and in the hemisphere. A very good and commendable initiative in Central America that has been implemented to stop the flow of drugs overland through South America into the U.S., and a maritime initiative along the Western Caribbean Sea and the Eastern Pacific. While they have been bringing good results, we in the islands, especially the islands of the Eastern Caribbean, and my country in particular, are falling victims to that success. The South American drug traffickers are now selling the drugs east through Venezuela, Guyana, Suriname, French Guiana, and Brazil. And once it gets to the Atlantic coast, it is then moved north in shipping containers, fishing vessels, small freighters, into Trinidad and Tobago in particular, and some of the other islands up north. And the vessels, the small fishing vessels that come in from South America, not only bring cocaine, but bring other merchandise as well. Marijuana, wildlife, persons for trafficking and for prostitution, and explosives. The persons for trafficking move on, the prostitutes remain, the arms and ammunition and explosives remain and are distributed to gangs. And while most of the cocaine moves on, the local traffickers in Trinidad and Tobago who facilitate the transshipment, they keep a small part for payment, and that ends up on the streets. As well as some of it goes to St. Vincent in particular, St. Vincent and the Grenadines, along with arms for exchange for marijuana. Marijuana is the prime drug of use in Trinidad and Tobago. Cocaine is also exchanged with Jamaica for marijuana. But the majority of the cocaine, where does it all go? Most of it goes to Europe and Asia, while some of it goes to the United States. It's all a matter of economics, really. A kilo of cocaine costs about $35,000 US in the US, but you get that kilo of cocaine to the UK, you can get 40,000 pounds for that. In Germany, about 75,000 US. But if you get it to Russia, you can get 120,000 US dollars. And these international organizations are buying that kilo of cocaine in Trinidad and Tobago for 5,000 US, in Venezuela 2,600 US, and if they go into Colombia, I understand they can get it for 400 US if they buy in large quantities. And they are moving by tons. Now, how do they get it to Europe? We have seen in our own country that they're using shipping containers, ocean-going freighters, and sailing yachts.
In my country, we have several marinas, and at any one time, you can have about 3,000 yachts in those marinas. And over the last 5 years, we have seen nationals from the Balkans, from Serbia, Bulgaria, Hungary, Lithuania, Estonia, coming into the regions. And when we do the international criminal checks, we find that most of them are involved, or were involved in the past, in trafficking heroin and hashish from North Africa and the Middle East. Some are involved in human trafficking and organ trafficking. And while they are currently in the region, in the Eastern Caribbean, for the trafficking of cocaine, can we see in the future that they bring in these other elements of criminality into our area? We've also seen the movement of West Africans, Nigerians and Ghanaians in particular, from Nigeria into Brazil on the direct flight from Lagos and Sao Paulo. They move overland into Venezuela. And from Venezuela, they have moved into Suriname, down south to Guyana, to our own country, Trinidad and Tobago, and to some of the other islands. And while they're moving small quantities of cocaine, mainly through couriers, air couriers, and they're also using our local products to ship cocaine, they're very prolific in selling drugs to Europe and down to West Africa and South Africa, where they can make as much as $120,000 per kilo, and they're buying it for $5,000 in Trinidad and Tobago. I say this to show you that while people are coming into the region for drug trafficking, they're bringing other areas of crime. The Nigerians in particular have introduced email fraud and letter fraud into the region. What we have done in Trinidad and Tobago to combat transnational crime is first recognize that these crimes transcend several agencies. It's not only the police will have to investigate these crimes. So we have created a transnational organized crime unit comprising of 7 officers from the police service, immigration, customs, prisons, and the Coast Guard. And the mandate of this unit is to develop intelligence and conduct investigations on all aspects of transnational organized crime. The interdiction and the prosecution will be handled by the parent agencies. For instance, if it's a police matter, the police will do the interdiction and prosecution. Similarly, custom matter, the customs and immigration matters, the immigration would conduct their own matters. But the effect of this is to bring expertise and experience into the investigation of these criminal matters. We've had this initiative at a smaller extent over the past 17 years. We've had a task force comprising of several agencies investigating major drug trafficking, and that has worked very well for us. And we hope a similar initiative to address transnational organized crime at a higher level will produce similar results. Thank you. Muchísimas gracias, señor representante de Trinidad y Tobago. En este momento, al no haber uso de la palabra por parte de ninguna otra delegación, esta presidencia agradece los comentarios y las propuestas presentadas por las distintas delegaciones y propone que la comisión tome nota de estas. De no haber objeción, así queda aprobado. Aprobado. Con esto culminamos los puntos programados para el día de hoy y la reunión proseguirá mañana a las 10 horas. Ruego puntualidad en este mismo salón. Se levanta la sesión.